Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Japoma a Samurott a nivel 51 en la Liga Master con 192, 145 y 195 en el HP la estamina. Nada mal, respetable, considerable, pero ahora vamos a verlo en todas las facetas que me han venido diciendo en los comentarios del video anterior, que ya está en la 2500, por si te preguntas, por si estás viendo este video y dices, Josedu, para la 2500 ya está disponible, así que después de este video te invito a revisarlo a ver si te gusta, para que puedas ver si es que vale con corte furia. Pero muchos me han dicho, Josedu, quiero verlo con cascada, quiero verlo con su otro ataque, con mega cuerno. Pues lo vamos a ver en este video para ver si es que el día de mañana en América o en Europa, si lo estás viendo en cualquiera de esos lados, puedes ir por un 100% de IV y valga la pena la inversión de polvos estelares, pueda valer la inversión de los XL y sobre todo también ese maxeo de polvos. Ahora que sale Samurott con corte furia, pues no le hace demasiado igual, con cascada casi no iba a hacer nada, pero la parte fundamental de corte furia es que farmea los ataques como loco, más que con concha filo, porque lo vamos a estar viendo con los dos, así que no te preocupes si es que en este primer combate lo estás viendo con mega cuerno, porque igual más adelante lo vas a ver con concha filo, con ambos ataques como lo hemos visto en la 2500. Si aún te estás preguntando, Josedu, pero ¿cuál es la mejor para la 1500? Pues te dejo en la imagen, en la infografía, que es 01414 al nivel 20. Acá me encanta, con hidrocañón va a ser un gran trabajo, le va a ser súper eficaz, y triturar está nerfeando las defensas como lo hace, como les dije en el video anterior. Igual tengo fe de que hay muchos pokés en la Premier que van a hacer muchos estragos, así que hay que revisar todos. Otra vez, no es muy efectivo, pues no le salió muy bien la primera jugada. En el segundo Mirror Match, a ver cuál puede tener el mejor ataque, si es que lo tiene con bucle de arena, si es que cualquiera de los dos se puede baitear, pero uno es shiny, el otro es normalito, con enfado, y venga con el siguiente enfado. Se lo sigue farmeando, qué gran bug. Cascada, hidrobomba y ventisca, 1.15.15 al nivel 36 y lo vas a llevar para las 2500 y llega a 3233. Pero a nivel 51, más que el 50 con su cinturón, con su insignia de mejor compañero. Es grandioso, gracias a Japoma. Ahora que tiene un escudo menos, puede lanzarle avalancha, que le va a ser súper eficaz, pero Glaceon igual va a poder resistirlo. Sé que puede hacerlo, y viento hielo encima que estaba nerfeado, va a poder hacerlo mucho más. Siento que le va a dejar en la línea de amarillo, ya no le estaría dejando en la línea roja, casi como para farmeo. Si no, le va a faltar un poco de más, y ahí es donde va a tener que venir la estrategia, si es que le va a lanzar primero, si es que va a llegar antes, o si es que lo tiene que dejar pasar. Si es que va a llegar con corte furia, o capaz ya lo puede tener con cascada. Ahora sí lo tiene con cascada, y ahora sí aparece concha filo y aparece hidrocañón. Miren esos cascadas cómo va. Corte furia dentro de la Master, vamos a estar viéndolo en la Premier y vamos a estar viéndolo también en la Master con los legendarios, así que no te preocupes que ahorita aparecen los legendarios también, sino que como va a venir la Premier Samurott, es mejor llevarlo en la Premier. Desde ahorita te aviso que en el resto del video que vas a ver te voy adelantando que va a ser mejor en la Premier, porque cascada le da un plus especial, pero corte furia hace que farmee más el ataque, así que va a depender del equipo que tú vas a llevar. Ahora con un cascada más ya se acabó, ya no tiene nada que hacer, y Glaceon solo entra para hacer la cereza del pastel y así pueda defenderse mucho más. Ahora sale con Snorlax versus Dragonite. A partir del cuarto y quinto combate ya están los Pokémon legendarios, a ver qué tal puede ir, si es que le va a ir bien, si es que le va a ir mal. Y la parte buena es que estamos variando también con los amigos que pueda tener Japón, en este caso que también está Kenny Flores, así que muchísimas gracias por el apoyo que le están dando, ya que todavía no tenemos la Master, pero es muy bueno echar un vistazo si es que va a ser bueno o si es que no va a ser bueno, ya que ha sido una comparativa para darle después la primera de la Master utilizando los mejores Pokémones que pueda tener cada uno de ellos. Golpe cuerpo hasta el daño neutral, y después sale Rhyperior, se termina bajando con los antiaéreos. Pero adivina qué, papá, adivina qué, a dónde vas con tanto frío y sin saco. Tenemos con cascada y con concha filo, que ambos casi farmean a la par, solamente un básico después con cascada es muy diferente con los básicos porque van a estar llegando casi igual. Hidrocañón hubiese sido hermoso y no sé por qué no lo cubrió, lo dejó pasar, lo hubiese farmeado, hubiese tenido doble hidrocañón para el último Poké, o si no capaz se lo quiere dar. Sí, para Jolteon no iba a poder hacer casi mucho, pero al menos hidrocañón es daño neutral, así que iba a poder hacer un muy buen trabajo, pero termina dejándolo pasar. Excelente.
Terremoto lo deja pasar, nada que hacer, señor. Era tu último Pokémon, el último que tenías y lo dejas pasar. Snorlax, ahora sí sacamos a los legendarios. Gracias, Japoma, por esos legendarios, pero no sé por qué tú no has utilizado legendarios. Bueno, golpe, cuerpo, daño neutral. Aquacola también va a comenzar a doler porque es un Pokémon legendario y encima estando la Master. ¡Ay, Diosito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! 4431 versus los 3600 que llega a tener Snorlax. Quizás quiero utilizar el primer escudo en cualquiera de los dos, a menos que vaya a llegar primero. Quiere ganar la prioridad de Elite, que muchos me están preguntando, José, ¿qué significa Elite, el Switch o el Closer? Elite es el primer Pokémon que sacas. El Switch viene a ser el cambio del Pokémon, tu cambio seguro que vas a sacar por si te sale un pésimo Elite que tu Pokémon no pueda ganar. Y el Closer, pues el último Pokémon, el cerrador, con el que cierras todo, con el que se termina ya el combate. Ahora prepárate que te va a venir un golpe cuerpo, esperando que ha hecho un gran cambio a su caso. Capaz hubiese sido mejor poder darle con terremoto, pero ahora donde regresa Corte Furia y donde tiene Mega Cuerno, sí o sí lanzarle Hidrocañón. No sé por qué le está lanzando Mega Cuerno, quizás para que puedas ver qué tan bueno es, porque le he dicho a Japoma, haz que puede hacer para que puedan ver su resistencia, para que puedan ver la defensa, si es que pueden ver o les puede convenir más con el ataque. De todos los sentidos vas a poder ver en este video, así que si tienes algún amigo, amiga, primo, vecino, vecina o en tu grupo de WhatsApp que están preguntándose con qué ataque puedo llevarlo, pues hagan que puedan ver este video para que puedan ver si es que vale mejor con Corte Furia, si es que vale con Cascada, o si no decirle, amigo, ¿sabes qué? El a 2500 siento que ya he visto el video, José, y como que puede valer más porque ese video está en la GBL, la Go Battle League, así que es mejor porque no sabes qué ataques, o si no, si es que Niantic ya te saca los counter, cómo puedes resolver. Y también si deseas vamos a verlo el a 2500, pero por eso regálame, ahí se me lengua la traba, regálame tu like y dejarme eso en los comentarios. Ahora no tiene escudos, pero Garchomp tiene que entrar después de esto, que le pueda bajar, lánzale el Hidrocañón. Sé que no es muy efectivo y que la mayoría lo quería sería dejarlo pasar porque ya ni de chiste hay que le puedas dar algo, a menos que tu último Pokémon pueda hacer fuego. El último ya era Tiranitar y acá es donde viene con su máximo poder. Con 2 tierra vivas terminas ganando porque aún le queda un escudo. Y lo mejor que tiene sería triturar, ya que también puede tener el roca afilada, pero ni de chiste te lo va a lanzar, así que triturar. Y si hubiese sido oscuro, pues amigo, créeme que no ibas a ganar quizás, pero lo tiene con antiaéreo, sí, lo tiene con antiaéreo, así que sería lo mejor poder darle esos ataques y así con un tierra viva más vas a poder ganar. Sí, no llegaba ni de chiste, con 2 triturar si hubiese sido oscuro no llegaba Garchomp. Esto le da la oportunidad de poder llegar, porque así llega con un tierra viva más y termina ganando este combate y se lleva la victoria después de haber visto todo lo que ha tenido con el Corte Furia, con Concha Filo, con Hidrocañón, con el Mega Cuerno. Algunos quizás quieran verlo con Betisca, en alguna parte quizás lo vas a poder ver con Betisca, quizás. Mewtwo sale con Mewtwo, pero este Mewtwo es oscuro y no tiene con bola sombra, así que acá van a venir los baiteos de que quizás vayan a utilizar los 2 escudos. No le puede lanzar Onda Certera, que hubiese sido genial, que hubiese quedado aquí un Pokémon, no sé, que pueda ser muy débil, un Pokémon de tipo 0, en el caso que también pueda aparecer Metagross, o en el caso que también pueda aparecer, no sé, algún Pokémon que le pueda ser muy efectivo, en el caso de Rhyperior también. Pudo haber sido bonito, pero al final lo tenía Mewtwo versus Mewtwo, Onda Mental versus Onda Mental, ambos se terminan baiteando los 2 escudos y como sabe que tiene la ventaja todavía de los básicos, así que va a escudar y quizás vaya a lanzar un bola sombra. Espero nomás de que lo vaya a tener también con Onda Certero, lo pueda tener con Rayo Hielo, porque si lo tiene con bola sombra es one shot para el Mewtwo oscuro y después tiene que salir con, me imagino que va a salir con Excadrill a lanzar un Taladradora. Sería súper importante de que pueda ganar así con el último Taladradora, porque esto es Onda Mental. No creo que vaya a ser bola sombra, sabiendo que con Onda Mental haces igual un gran trabajo. Sé que no es muy efectivo y le cambian demasiado rápido a Yveltal. La parte bonita es que no está a nivel 50 creo, y le va a estar siendo súper eficaz hasta la mitad de la vida. Y la otra parte bonita es que ya tiene otra avalancha y tiene un básico más para que le pueda dar a Mewtwo, a menos de que vaya a cambiar con cualquier Poké que pueda aparecer detrás. Samurott quiere hacer el cambio, pero le sacan a Dialga, así que preparadísimo para darle el Taladradora que le hace súper eficaz. Y esto lo tiene con Corte Furia. Hubiese sido mejor darle con Cascada, así que ya sabes que la Liga Master es mejor poder darle quizás con Cascada
a menos de que vayas con un team que sea pues muy tanque y quieras utilizarlo como spammer con corte furia con Samurott. Ahí sí te puede convenir bastante, pero en este caso un corte furia quizás para mí hubiese sido mejor, aparte que lo tiene con ventisca. En este caso no le salió en ninguna de las jugadas porque onda mental lo va a one shotear ya que tiene 145, o sea no va a poder hacer casi nada. Y pues con lo último se termina, no llega a nada más. Miren esa defensa para ser un Pokémon de nivel 51, así que hay que pensarle si es que te conviene o no te conviene poder darle esos polvos estelares, o quizás más adelante vaya a cambiar toda la historia. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, o quizás podamos tener la 1500, todo depende de ustedes, así que más tarde les puedo traer la 1500. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el video de más tarde, o quizás de mañana. Chao.